Tiene la palabra el diputado Carlos Heller. Gracias, señora presidenta. El dictamen de minoría que firmé parte de considerar que bajo el paraguas de un loable propósito, como es el pago de las sentencias a los jubilados y pensionados y los reajustes de sus haberes, en realidad se está presentando un proyecto que intenta todo lo contrario. Yo dije el otro día cuando se trató el tema en comisión que la verdad que este proyecto para mí lo mejor que tenía es el título, porque hablaba de reparación histórica de los jubilados y pensionados, pero que en realidad en su contenido era muy difícil encontrar el sentido real de esa reparación histórica, más bien todo lo contrario, porque bajo el manto de un supuesto beneficio a los jubilados, además se intenta hacer pasar en este proyecto del Poder Ejecutivo una serie de leyes que no tienen nada que ver con la materia previsional y que realmente es hasta inexplicable que formen parte del mismo proyecto, como distintas modificaciones de la estructura impositiva, todas quitándole progresividad a la tributación, así también como un blanqueo o una exteriorización de capitales, que extrañamente ni siquiera tiene como objetivo la repatriación de esos capitales, más la derogación de leyes importantes como la 27.181, que declaró de interés público la protección de la participación del gobierno en empresas privadas a través de la cartera de inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En el dictamen que estoy proponiendo hay un conjunto de medidas que facilitan cumplir con los pagos totales de las sentencias judiciales y previsionales y más ampliamente dicho, reconocer y poner en práctica los haberes previsionales que preserven adecuadamente los derechos de todos los jubilados y pensionados. Se propone en el proyecto que estamos considerando el pago a los jubilados con sentencia firme, y esto es un cambio positivo que se logró en el debate, ya que en el proyecto original también a los que tenían sentencia firme se les planteaba un recálculo de la fórmula de ajuste de sus haberes. En realidad no hay ninguna manera de entender cuál puede ser la lógica por la que se quiere someter a alguien que ha litigado durante años y que obtiene una sentencia firme. Firme quiere decir que no hay más nada que discutir, solo hay que pagar. Afortunadamente, para este tramo, el tema ha sido adecuadamente resuelto. Sin embargo, no pasa lo mismo con los otros, no pasa lo mismo con los jubilados que están con litigio, es decir, con causas abiertas. No pasa tampoco con aquellos que tienen derecho a reclamar porque están cobrando los haberes mal ajustados, pero que no han iniciado causas, y a todos ellos en realidad lo que se les plantea es que acepten un método de recálculo que significa una disminución considerable de sus haberes en relación a lo que le correspondería de acuerdo a los fallos que la justicia ha tenido, y además una limitación en el tiempo de la retroactividad. Y sumado a eso, una facilidad en la forma de pago, ya que cobrarían la mitad al contado y la otra mitad en 36 meses, es decir, en 12 pagos trimestrales. La verdad que es un chantaje real esto, porque estamos hablando, más que una reparación histórica, estamos hablando de un chantaje, porque se supone que estamos hablando de gente que debe tener en promedio alrededor de 80 años, y a quienes le decimos que vamos a declarar la emergencia de litigar
con lo cual durante 3 años, antes era 3 con opción a 3 más, prácticamente deberían renunciar a la posibilidad de litigar. Es decir, o aceptan este proyecto o esta propuesta de disminución de lo que les corresponde, o quedan en un limbo, por lo menos durante 3 años, sin saber qué les va a suceder. En realidad, ¿qué proponemos nosotros? Es bastante sencillo. En el presupuesto vigente, aprobado el año pasado para el ejercicio 2016, hay 12.500 millones de pesos, destinados a pagar juicios a los jubilados. De no ser suficiente este monto, podría utilizarse la renta o parte de la renta del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que, dicho sea de paso, se ha incrementado el año pasado, lo que genera allí una disponibilidad significativa de recursos, y si aún no alcanzara con eso, sería mucho más sensato pensar en desprenderse de algunos títulos y acciones que las participaciones en las empresas que tiene el Estado. ¿Por qué digo esto? Porque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que según la información del ANSES llega a 664.000 millones de pesos a fines del año 2015, repito, 664.000 millones de pesos a fines del 2015, está compuesto en un 64,6% por títulos y obligaciones negociables y solo en un 12,8% en participaciones accionarias. No parece sensato pensar que si hicieran falta fondos para atender al pago de estos juicios, haya que entrar por la liquidación de estas participaciones y no simplemente vender alguna obligación negociable o algún título que está formando parte de ese fondo, que no le da ningún derecho al Estado como sí le da la participación en la sociedad. Es decir que uno tiene que pensar que en realidad cuando se mezclan los temas es porque se persiguen otras intenciones y no porque no haya otros caminos. Los cálculos que nosotros manejamos establecen que pagar las sentencias tal cual están demandarían entre 12.500 y 18.000 millones de pesos. Y, como dije, el stock de títulos públicos o obligaciones negociables que tiene el fondo son 423.009 millones de pesos a fines del 2015. Es decir, realmente pagarle a los jubilados que tienen sentencia no requiere ninguna ley especial, no requiere que estemos tratando todo esto, no requiere que hagamos un blanqueo de capitales, no requiere que hagamos modificaciones al sistema impositivo, simplemente requiere tener voluntad de hacerlo, utilizar las partidas presupuestarias que están establecidas y una pequeña porción de las inversiones que tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Nuestra propuesta es que para los que no tienen sentencia firme, el recálculo se haga también respetando el sentido de los fallos de la Corte, es decir, que no haya aquí también jubilados de primera y de segunda, y que también el recálculo de los saberes de quienes no han iniciado juicio se hagan con las mismas fórmulas que acabo de expresar. También nosotros proponemos que los beneficios sean extensivos a los beneficiarios de rentas vitalicias, porque también tienen fallos de la Corte Suprema y porque también significan una reparación histórica a sus derechos. Rechazamos de plano el criterio de la emergencia en materia de litigiosidad previsional, porque solo lo podemos entender, lo dije y lo repito, como una forma de refinada extorsión a los jubilados y pensionados para que acepten las quitas que se le ofrecen. Es o la quita o el limbo, y me parece que nosotros no podemos estar de acuerdo con este tipo de cuestiones. Los otros temas que tiene el proyecto,
el de la cartera de acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que de alguna manera ya lo he tocado. Se han introducido algunas modificaciones, a mi juicio son cosméticas, porque como bien creo que dijo el diputado Kicillof, se fija un piso del 7%, quiere decir que la mitad de esas acciones se pueden vender de forma inmediata. Hemos visto estos días distintas notas periodísticas sobre empresas interesadas en comprar sus participaciones. La mitad del fondo son 39.000 millones de pesos que se podrían vender sin pasar por el Congreso, dejando de tener participación el Estado en un conjunto de empresas que efectivamente no les gusta que alguien pueda, en representación del Estado, participar en sus asambleas, en sus reuniones de directorio, saber cuáles son sus planes, conocer cuáles son sus inversiones, saber cómo piensan llevarse plata para afuera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además hay una serie de facilidades con el otro 7% que de hecho me permiten decir que si bien han maquillado un poco la cosa, la intención de vender esas acciones está implícita en el contenido del proyecto que estamos tratando. Sobre el sinceramiento fiscal, es un perdón fiscal a la exteriorización de activos en el exterior. Esto realmente no se llega a entender. Nos dicen que es para permitir que vuelvan parte de los dólares que están afuera. Pero resulta que no los tienen que traer, los pueden dejar afuera y mediante un pago de una multa o de un canon, pueden exteriorizarlos sin traerlos. ¿Qué beneficio tiene la Argentina de alguien que exteriorice la tenencia de un inmueble en Miami o en algún otro lugar del exterior? Excepto el pequeño canon que va a pagar para haber legalizado ese acto ilícito que hizo que en un momento sacara, por un medio también ilícito, dinero del país y adquiriera un bien en el exterior. Pero hay más, Quiero referirme también al tema de los sujetos alcanzados. Reconozco que se mejoró un poquito, pero no entiendo por qué no se acepta que se incluya a los parientes. Todos sabemos que los parientes son los primeros testaferros de cualquiera que tenga una situación ilícita. Entonces, poner a los funcionarios y no poner a los parientes es lo mismo que no poner a nadie. Es decir, la señora de fulano va a poder blanquear, el hijo de fulano y el tío de fulano y el primo de fulano van a poder blanquear. Es una burla decir que se está dejando afuera a los funcionarios de los tres poderes. Tampoco se extendió la prohibición de exteriorizar a los concesionarios y contratistas del Estado, como lo dijimos en el debate de las comisiones. Miren qué importante, cómo podemos dejar pasar en el tratamiento de esta ley que no queden excluidos de poder exteriorizar los contratistas del Estado y los concesionarios del Estado. Es inadmisible. Pero hay más. El proyecto de sinceramiento fiscal incluye un cambio en el tema de los bonos. Ustedes saben que una de las opciones que tienen quienes repatrien el dinero es comprar un bono del Estado en cuyo caso no pagan la penalidad. Es decir, que un evasor que se la llevó para afuera y que ahora viene y compra el bono del Estado, un bono que ahora pasó a ser a 7 años en vez de a 6 como estaba en el proyecto, no paga ninguna penalidad. Pero miren lo que hemos encontrado. El artículo 40 del dictamen de mayoría dice que se exceptuará del impuesto especial un monto equivalente a 3 veces el monto suscripto. Repito, se exceptuará del impuesto especial
un monto equivalente a 3 veces el monto suscripto. A ver, si alguien no lo entiende, para que quede, y si bien hay alguna ventanita de interpretaciones un poco más restrictiva o más amplia, una persona que exteriorice 3 millones de dólares, deje 2 en el exterior, traiga una y compre el bono, no paga un centavo, como está redactado esto, y tampoco si los otros 2 los trae. Repito, señor presidente, alguien que exteriorice y compre un bono por 1/3 de lo que está exteriorizando no paga un centavo, así como está redactado el artículo 40 del proyecto que ustedes han firmado y que es el proyecto de la mayoría. Está también, está claro que estamos siguiendo el ejemplo que yo les di, que ese evasor se estaría ahorrando, alguien que trae 3 millones, $300.000 de pagar. Súmenle los $300.000 a la renta del 1% que le da el bono y fíjense qué premio para el evasor. Un negocio sensacional. ¿Dónde está aquí la pena? Es un premio. Esta artimaña no solo exime exageradamente del pago del impuesto especial, sino que además desincentiva absolutamente la repatriación de capitales para que compren bonos, puesto que con comprar un poco de bonos, con el resto pueden hacer lo que quieren y les salen gratis. En compensación a esto se plantea el beneficio para los contribuyentes cumplidores. Los contribuyentes cumplidores van a estar exceptuados del pago del impuesto a los bienes personales por 3 años, sea cual fuere el monto del patrimonio, y esto es una cosa que también merece alguna consideración. Originalmente a los 3 años desaparecía. Ahora queda vigente, pero hay una comisión que va a estudiar una reforma impositiva y por lo tanto el plazo de 3 años puede hacer suponer que a los 3 años va a desaparecer. Pero además se le pone un degradé en la cuota, cuanto más grande es el bien que se blanquea o el bien personal que se tiene, menos lo que se paga, cuando el sentido de la progresividad es justamente al revés. Esto debería ser incremental, progresivo y no regresivo. ¿Cómo puede ser que se plantee que se va achicando la cuota que se paga? Fíjese que en el proyecto que vamos a tratar arranca para este año con un sobrio 0,75 para llegar a un 0,25 en el 2018, prácticamente nada. Teniendo en cuenta el beneficio a los contribuyentes cumplidores, que están exceptuados del pago por 3 años, el tributo se aplicará solamente a los no cumplidores y a los evasores que exterioricen fondos a través del sinceramiento fiscal. Otro premio a los evasores. Insisto, bienes personales no van a pagar los cumplidores. A los evasores que blanqueen le vamos a poner una alícuota insignificante, además de permitirles no pagar nada si compran un poco de bonos. La verdad es inaceptable desde el lado que se lo mire. Veo o si hay improvisación o lo que hay, pero realmente, señor presidente, este proyecto, así como está, les juro, créame, es invotable. Lo mismo hay que decir sobre el impuesto a los bienes personales. Resulta, ya lo dijimos, razonable que hagamos escalas progresivas, pero al revés. Es decir, nosotros planteamos exceptuar un mínimo no imponible que podrá estar en esos 800.000 pesos que ustedes sugieren, pero sobre los excedentes, por ejemplo, hasta 2 millones, 0,75, de 2 a 5 el 1, por el excedente de 5 el 1,25, que no es nada del otro mundo, pero que tiene un sentido de progresividad sobre una exteriorización de riqueza como son los bienes personales. Un mínimo no imponible
que tiene razonabilidad y a partir de ahí una progresividad que también tiene progresividad. Finalmente, para terminar, dentro del tiempo, la regularización excepcional de obligaciones tributarias de la Seguridad Social y aduaneras que se plantea, creo que debería estar estrictamente limitadas a las pymes. Es inaceptable que a esta altura le estemos dando un régimen de regularización excepcional de obligaciones tributarias de la Seguridad Social y aduaneras a los grandes grupos económicos, a las grandes corporaciones. Hay una categoría de pyme que está establecida por los organismos oficiales. Esos son lo que nosotros proponemos, deben estar alcanzados por esta moratoria, por esta posibilidad de regularización y no todos los deudores que no han cumplido, algunos de los cuales ustedes mismos denuncian porque se han acogido a moratorias que de ninguna manera pueden justificarse. Entonces, no sigamos ampliando el mismo concepto y dándole posibilidades a todos de entrar en regímenes de regularización cuando de ninguna manera su situación lo requiere y aparece a todas luces como un premio. Creo que se están saltando muchas vallas, creo que se están proponiendo aprobar cosas muy serias y lo peor, y termino como empecé, es que todo esto se quiere hacer bajo el título de una reparación histórica. Por eso hemos presentado, obviamente, un proyecto en minoría y, desde luego, no vamos a votar el proyecto del oficialismo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.